sangra la encía. Ya. Y al sangrar todo eso, como tiene diabetes, se puede producir una infección por ese medio. Claro, en realidad no sabemos cuáles son sus niveles de glucosa. No viene controlado, hagamos que viene controlado todo. Y Ya, se si viene controlado, ya, está controlado, pero controlado hay todo. sangrado gingival. Uh-huh. Bien, lo primero que tenemos que hacer con este paciente es decirle que se cepille. Nosotros no tenemos que tocarlo, ese paciente, ¿no? Claro. Y Eh, si, y si, ¿Qué es lo que quiero decir? Tenemos que bajar la carga microbiana en boca. Entonces, ese paciente tiene que controlar a través del cepillado la cantidad de microorganismos que hay en boca. Una vez que controle esa cantidad de microorganismos, recién hacemos el, el procedimiento, la profilaxis, el destatraje. Ya, ya, ahora, ¿qué pasa si reducimos la carga microbiana? Vamos a reducir la inflamación. Al reducir la inflamación, reducimos la tendencia a grietas, agrietamientos o que no va a generar ese sangrado de las encías, ¿no? El sangrado gingival. Así hacemos la profilaxis. Hay sangrado, desprendemos epitelio. Entonces, al desprender epitelio, dejamos expuesto tejido conectivo. Entonces, los microorganismos, de hecho que sí, van a generar procesos infecciosos de esos niveles, ¿no? Hay desprendimiento de epitelio, hay más bacterias, pueden presentarse algunas condiciones virales, ¿no? Como por ejemplo una estomatitis herpética, ¿no? Ocasionada por nuestro procedimiento mal direccionado, ¿no? En el paciente diabético. entonces lo ¿Ya? recomendable es que se cepille, que use colutorios hasta bajar la carga viral La y carga microbiana. microbiana En el día y eso, es, claro, eso se llama fisioterapia bucal, que está dentro del protocolo de tratamiento. y ¿Ya? hagamos Lo que primero es hagamos que un ejemplo, ¿no? Y el paciente es tan tosco que usa el cepillo, se compra, o sea, antes de venir a consulta se compra un cepillo con cerdas gruesas, todo, y se daña la encía. O sea, lo que voy es, ¿qué pasa si el paciente se ha dañado la encía, siendo ya diabético, controlado todo? Se daña la encía y viene y nos cuenta su problema y nos dice, qué me puedes recetar para no ocasionar una infección? ¿Qué se le también, puede si aplicar? viene, claro, si viene con heridas, ya tendríamos que prescribir dependiendo del tamaño de la herida, ¿no? En ese caso podríamos prescribir algún antimicrobiano o antibiótico de uso local en geles o cremas, ¿no? Dependiendo del tamaño de la herida. Pero si es una herida grande, no observamos que incluso que ya hay supuración, en ese caso ya tendríamos que prescribir antibióticos para ayudar al proceso de cicatrización, ¿no? Y algún antiinflamatorio también. Y la dosis es lo mismo que se le puede recetar a un Sí, paciente, ¿sí? De 500, sí, sí, normal. No hay sí, ningún inconveniente. no hay inconveniente. Ah, ya. No, no hay problema. Esa es la ¿Ya? pregunta. Gracias. ¿Ya? Listo. Entonces, miren, la otra condición es una enfermedad que es bien conocida, ¿no? Incluso ya es ni siquiera endémico, ¿no? Es pandémico, ¿ya? Y ha matado a más gente, a más personas que el mismo COVID-19. Y el otro tema de esta enfermedad que es difícil de tratar, ¿no? Pero es fácil de prevenir. Es muy sencillo, ¿ya? Entonces el VIH es una enfermedad de inmunodeficiencia causada por un virus, ¿no? El, el virus de la inmunodeficiencia, ¿no? Diría. Este virus pertenece a la familia Retroviridae y es una subfamilia Lentaviridae debido a que comparte con otros un genoma integrado y a la presencia de una enzima denominada transcriptasa inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que utiliza otra célula para replicarse. Entonces, pero es un virus muy característico, ¿no? Porque utiliza a nuestras propias células de defensa para poder
replicarse. Entonces, por eso acá nos dice, ¿no? Se une al linfocito TCD4, liberando RNA viral, integrándose al DNA proviral, ¿no? Generándose la replicación, ¿no? En el interior de estos linfocitos TCD4. ¿Mm? Interesante la característica de este virus, ¿no? Entonces, bien, cuando hay una infección, llegan más células de defensa. Pero este virus, ¿no?, utiliza todas estas células de defensa para poder replicarse. Vienen más células de defensa, más replicación del virus. Entonces el paciente termina en condiciones graves, ¿no? Si es que ya ha generado, ¿no?, la enfermedad, ¿no?, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué pasa con la enfermedad periodontal y el VIH? Mira, hay un aumento de bacterias periodontopatógenas como la Fusobacteria nucleatum, la Prevotella intermedia y el Agregatibacter actinomycetem y la Porphyromonas gingivalis. Entonces son bacterias periodontopatógenas. Entonces, si va disminuyendo nuestro sistema inmunológico, empiezan a aparecer mayor cantidad de estas bacterias agresivas, ¿no?, frente al periodonto, bacterias gram negativas anaerobias. Entonces, ¿qué es lo que nos va a causar? Eritema lineal o enrojecimiento, ¿no?, de toda la encía marginal. Y nos va a generar también estas dos enfermedades, gingivitis úlcero necrosante y periodontitis úlcero necrosante. Ustedes ya lo conocen, ¿no?, porque eso hemos hablado la semana pasada. Y hemos reforzado las características, ¿no?, en la clínica. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a observar, ¿no?, como características ya mucho más internas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con nuestras células de defensa y cómo podríamos utilizar, ¿no?, la característica generada por esta célula de defensa, sobre todo por los leucocitos polimorfonucleares. Y acá nos dice, estos leucocitos polimorfonucleares a nivel del surco gingival van a generar enzimas líticas, ¿no? Entonces estas enzimas se van a encontrar en los gránulos azurófilos de los leucocitos polimorfonucleares. Entonces, ¿de qué se trata? De la elastasa y la beta-glucuronidasa, ¿no?, o la glucuronidasa beta. ¿Ya? Entonces, estas van a ser característicos en este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué nos va a generar? Alteración de la elastina, colágeno, fibrinógeno, hemoglobina, tejido conectivo y proteoglicanos. Entonces, ¿qué nos va a generar? Por eso que nosotros, nuestro paciente con gingivitis, úlcero necrosante, periodontitis, úlcero necrosante, y además que tienen VIH, vamos a observar gran cantidad de decapitación de las papilas y pérdida de la encía marginal y marginal. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿pero qué predispone a este tipo de pacientes? También tenemos que hacer un análisis, ¿no? Por lo general, el VIH se presenta en pacientes jóvenes y adultos, ¿no?, o adultos jóvenes. Entonces, pero tiene relación a estos factores, además de los que hemos mencionado, ¿no? Tiene otros factores como el hábito de fumar, el consumo de alcohol, mala higiene bucal, edad y raza. Entonces, ahí vamos diciendo, ¿no?, pacientes jóvenes, adultos jóvenes y adultos. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de pacientes? Van a tener estos hábitos nocivos, ¿no? O sea, hay muchos que pierden de repente el control, ¿no?, de su cuidado personal, predisponiendo a la presencia de estas patologías, ¿no?, en los pacientes
con VIH, ¿no? Entonces, predispone a que exista mayor probabilidad de generar enfermedades periodontales. Ahora bien, ¿cómo disminuye el sistema inmunológico? Ya lo habíamos hablado, ¿no? Los linfocitos T helper o CD4 tienen esa característica, ¿no? De salir a defendernos ya cuando la condición del paciente está en peligro, ¿no? A generarse una infección severa. Entonces, en el paciente con VIH se va a observar una disfunción y depleción de estos linfocitos TCD4. Entonces, el mismo virus va utilizando a estos linfocitos T para poder replicarse. ¿Y qué es lo que va a suceder, ¿no? Según los estudios, la evidencia científica, va a haber disminución de pérdida de la inserción, ¿no? Relacionada con un recuento de linfocitos menor a 200 linfocitos TCD4 por milímetro cúbico. Ahora, el riesgo de incrementar se eleva 20 veces más en este tipo de pacientes, o sea, de generar o incrementar esta destrucción de tejidos. Y eso vamos a observar en nuestros pacientes con periodontitis úlcero necrosante. En presencia de Candida albicans, porque la Candida o la candidiasis es otra característica del paciente con VIH. Abre la boca, ves esas placas blancas que se desprenden, tipo algodoncillo, ¿no? En este pacientes vamos a observar aumento de la pérdida de inserción, ¿no? A nivel periodontal. Entonces ahí tenemos, mira, este cuadrito es importante, porque de acuerdo a esta característica, mira, vamos a tener estas enzimas presentes, ¿no? Que ya van manifestando que se generan por los leucocitos polimorfonucleares o neutrófilos. Mira, tenemos a la elastasa neutrófila y la beta glucuronidasa. Entonces actúan o estas enzimas vamos a observar a nivel surcogingival. El diferencial de las concentraciones, ¿no?, de estas dos enzimas va a predisponer, o vamos a, de acuerdo a esta concentración, nosotros vamos a determinar si el paciente tiene salud, ¿no?, o tiene gingivitis o tiene periodontitis, ¿no? Pero estamos hablando de estos pacientes con VIH. Con estas características podría hacer investigaciones también en estos pacientes. ¿Entienden? Ahora sí. ¿Ya? Y veamos qué es lo que existe. Cómo van creciendo, ¿no?, las características de estos pacientes. Ahora, ¿qué pasa si el paciente fuma? Mira, por ejemplo, los pacientes con VIH, ustedes cuando se van a una reunión, una discoteca, la discoteca está más arriba de la universidad, todo el que ingresa ahí es un potencial, ¿no? Es un potencial portador del virus, mientras no se pruebe lo contrario. Pero ¿qué pasa si hay alcohol, ¿no?, si hay drogas? Se pierde la cabeza. Entonces se van contagiando de este virus, ¿ya? Pero mire, dentro de estos hábitos nocivos tenemos al cigarro. Entonces, pacientes fumadores va a generar un mayor aumento de microorganismos periodontopatógenos, ¿ya? Entonces, además tiene el VIH, vamos a generar mayor aumento de los niveles de estas enzimas, ¿no? Los niveles de las enzimas como la elastasa neutrófila, ¿no?, y la beta glucuronidasa.
generando a mayor pérdida de inserción y aumento de la recesión gingival. En otras palabras, eleva el riesgo de enfermedad periodontal. Disculpen. Ahora, si el paciente ya tiene tratamiento, ¿no? O sea, ya están en un programa, ¿no?, de terapia antirretroviral de gran actividad, ¿no? Se le está dando sus medicamentos a través de las diferentes instituciones, sea de salud, sea Ministerio de Salud, fuerzas policiales, etcétera, manejan este protocolo, ¿no? Entonces, y si están tratados, las enfermedades bucales, ¿no? Si ya tienen esa terapia antirretroviral o su terapia antiviral, ¿no? Perdón, antiviral, vamos a observar que va a haber menor presencia de candidiasis en forma significativa, porque ya estamos dándole el medicamento. Además, tenemos que darle esos antimicrobianos de uso local. Estamos acá, ¿no? ¿Ya? Y también vamos a ir observando si hay aumento o disminución del eritema gingival lineal, de la gingivitis ulceral necrosante y de la periodontitis ulceral necrosante. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si atendemos? Ya, de nuestra parte, mejoramos la supervivencia del paciente y mejoramos la calidad de vida de los pacientes con esta afección. ¿Ya? Entonces, esos diferenciales nos hablan también desde el punto de vista de microorganismos. ¿Ya? Porque mira, vamos a hacer un análisis, ¿eh? Si no está controlado el paciente, entonces estas se van a elevar, estos microorganismos. Entonces va a haber presencia de agregatividad de Actinomyces actinomycetencomita, Fusobacteria nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tanneria forsyth y el treponema denticola. ¿Sí? Pero vamos a ir observando, ¿no?, en otras condiciones. Mira, por el paciente no está controlado, es un paciente de VIH positivo. Vamos a observar gran cantidad de cándidas, Enterobacer, Clostridium difficile, Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma salvarium, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter glaucae. Entonces, estos microorganismos se adicionan al paciente con VIH. Y vamos a ver cómo lo vemos desde el punto de vista clínico. ¿Qué está sucediendo acá? A ver. Ya vamos a acabar, ¿ya? En esta parte de acá, todavía estamos, ¿no? En esta parte de acá estamos viendo que hay decapitación de la papila, ¿no? ¿Hay decapitación o no? Vale. Miren la alteración del periodonto marginal. Decapitación de papilas, vean, este es una imagen conocida, paciente de VIH y la característica de sus encías. ¿Preguntas hasta acá? Sí, doctor, una pregunta. A ver, vamos a ver, con VIH. Sí, tiene mi atención. Ya. Doctor, por ejemplo, hay personas que tienen la enfermedad en sí, que es el SIDA, y el otro que es el virus, solamente el VIH. ¿Ya? Y en estas situaciones, la patología, bueno, en nuestra carrera, ¿se presenta de la misma forma o es diferente? Ya, mira, en un paciente que ya está desarrollando la enfermedad, muchas veces encontramos ya la periodontitis ulceral necrosante, ¿no?, en desarrollo, porque ese paciente ya no tiene células de defensa.
¿Ya? Ahora, si un paciente tiene VIH, podría ser asintomático, nada más. Entonces, pero sí es el portador del virus. En ese caso tendríamos que analizar la presencia, ¿no?, de alguna característica. Claro, por ejemplo, en los pacientes, por ejemplo, para que salga un resultado positivo, creo que hay una fase de ventana que son 6 meses y ahí le va a salir negativo y tiene esas características. ¿Se trataría ya como VIH o cómo se trataría a esos pacientes? Pues claro, en el día es bien difícil, ¿no? O sea, que tendría que ser el sinceramiento del paciente. Lo que podríamos sacar es una prueba inicial, ¿no? No sé, si el paciente viene sospechando que tiene VIH, se le hace una prueba inicial. De repente sale negativo, entonces ese paciente está dentro del periodo de ventana. Pero ¿qué pasa? Dice, ¿no? Ayer estaba con una, a ver, digamos, con una chica y tengo la sospecha que pueda tener VIH, ¿no? Porque la chica tiene estas características, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, también se le hace el examen inicial, ¿no? Prueba de ELISA o Westerlo, ¿no? Y si sale positivo, la chica con la que ha estado, desde el punto de vista sexual, no la ha contagiado, sino ya ha adquirido la enfermedad mucho más antes, ¿no? Basado en ese periodo de ventana. Pero ¿qué pasa si sale negativo? Tenemos que esperar ese periodo de ventana, entonces 3 o 6 meses para determinar o sacarle otra prueba, ¿no? Y ahí sale positivo, en ese caso sí, se le diagnostica y se le hace un abordaje, ¿no? Nosotros hay que ser muy cuidadosos con este tipo de pacientes, ¿no? Porque el abordaje es a través del psicólogo, ¿no? Y a través del médico. Así es. Y el psicólogo tiene que calmar los ímpetus de estos pacientes. Muchos de estos pacientes ya saben que se han infectado y empiezan a buscar víctimas, ¿no? Para poder contagiarlos, ¿no? Ese es el carácter psicológico. Entonces hay hay un abordaje, ¿no?, de este paciente a través del psicólogo. Entonces toda esa mala actitud se va corrigiendo, ¿ya? Pero eso no es tarea de nosotros, pues es ya tarea del equipo, ¿no?, de salud. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el periodo de ventana. De hecho que sí, mire, todo paciente que viene al consultorio debe ser tratado como potencial infectado. Así es, ¿o no? Sí, pues, a ver, por supuesto que sí. Bien, vamos a bien, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? A ver, yo les hago una pregunta, pues, creo que ya les había hecho esta pregunta hace una clase, ¿no? ¿Qué pasa si tienen una pareja y deciden tener intimidad? ¿Lo van a hacer? Mira, hay países ya donde, por eso en el país, en Europa, ya están implementados, están esa costumbre de que si van a iniciar una relación, se piden sus exámenes, ¿no? Sobre todo estos exámenes, ¿no?, de enfermedades contagiosas, como el VIH, ¿no? Entonces, parte de la cultura, ¿no? Entonces, uno es vía sexual, el otro es transfusión sanguínea, ¿no? Uso de agujas hipoéticas, ¿ya? Y bueno, vuelvo a pedir, transfusiones sanguíneas. Y también el otro factor somos nosotros, que de repente no manejamos bien los parámetros de esterilización y control de microorganismos de nuestros instrumentos. Entonces hay que ser muy pulcros, ¿no?, a la hora de atender a estos pacientes. Y nosotros también hay que protegerlos. Entonces esos parámetros de bioseguridad, partiendo de esta norma universal, ¿no? Todo paciente es sospechoso. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta?
Listo, si no hay preguntas, vamos a dejar de grabar para pasar la lista. ¿Ya? ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Estamos o no estamos? ¿Hasta qué hora tenemos hoy día? 10 y 15, doctor. ¿Hasta las 10 sí? O sea, ya nos pasamos. Ya, a ver, 5 minutos. Ya me dicen presente, 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 nada más. Acá. Vamos. Acá. Extended sesión. Ok, entonces.